Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a You Are Here de Kyle Baker, publicada originalmente en noviembre de 1998 en el sello Vértigo de DC Comics y disponible en castellano en una edición descatalogada de Planeta de Agostini. Vamos a ir directo al hueso. Presentaciones. Don Rodrigo Méndez. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Todos nuestros auditores. Juan Pablo Fernández. Buenas noches a nuestro auditor, no sé. Al enmantado Felipe Toro. Hola a todos, estoy aquí. Y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Si no cacho mal, la recomendación de esta semana viene de parte de Ancani, Yes. ¿correcto? Sí. Por favor, danos qué fue lo que te llevó a elegir You Are Here de Kyle Baker y si no puedes dar unos datitos iniciales sobre el autor y la obra. O sea, en ese momento, como fue, como me envió la máquina, mi idea era recomendar un cómic de, ¿cómo se llama? De comedia. Y no me acordé de ninguno así al abuelo de pájaro. Hasta que me acordé que había leído este, pues, de Kyle Baker, la Sí, pronunciación. sí. Y a mí me encanta este tipo. Me encanta mucho visualmente. Yo lo conocí porque él publicó en una historia de. No me acuerdo en qué parte, en una historia corta que se llamaba La niñera de Superman. Era como se llama. Era una historia donde los papás de Superman contrataban a una niñera y se veían muy desesperados porque sabéis que necesitamos salir de la casa. Y Superman, o sea, es un Superman, era un bebé, ¿cachai? Como recién nacido. Y son puras situaciones tipo Looney Tunes, donde el Superman, no sé, pues agarra la cocina, la levanta y la tira y explota, ¿cachai? Y la cabra tiene que sobrevivir un montón de esas cosas. Es Y como el corto de Lo Increíble, es el cuando Jack como que Eso mismo estaba pensando. claro, es exactamente la misma cosa, pero eso fue hace como 20 años atrás. Y quedé como muy enganchado con el estilo visual del tipo, porque el tipo efectivamente es como ver a los Looney Tunes, ¿cachai? Especialmente se declara muy, ¿cómo se llama? Admirador de Tex Avery, que es este director de cartoons de esa época. Y después, claro, después me fui enterando que el tipo trabajó en Marvel, tiene un cómic que es muy bueno que se llama La Verdad del Capitán, no, se llama Capitán América La Verdad, que es como un cómic muy cruel, encuentro yo, en el sentido de que, ¿cómo se llama? Relata la historia del experimento del Capitán América, porque uno siempre se queda con la historia de que le pusieron el suero y se convirtió en Capitán América, Steve Rogers en un Capitán América. es como de los que Y vienen antes, ¿o no? claro, pues Un afroamericano. claro, una historia donde se supone que empiezan a probar el suero con otras personas. Y son puros, claro, son puros afroamericanos que está basado como en un hecho real. Entonces, oye, este tipo también tiene rango para otras cosas. Creo que él Y igual es afroamericano. claro, Que y una de las últimas cosas que me acuerdo que me llegó a vender a este compadre es que cuando se estrenó Man of Steel, la película de Zack Snyder, este loco hizo un juego en Flash donde tú apretabas el botón en la pantalla y se veían dos personajes chiquititos peleando, que se suponía que eran Zod y Superman. Y mientras más apretabas el botón en la pantalla, los edificios más rápido se caían. Y yo dije, ay, este tipo es como bien inquieto. Y buscando, interiorizándome, llegué a esta obra que es como su obra bien personal en el sentido de que está lejana a lo que es el tema de superhéroes. El tipo igual ha hecho superhéroes. Tiene esa no miniserie, es como un run de Plastic Man, no me acuerdo cuántos números son, me parece que son como 20. Que Salvat publicó los primeros en una miniserie que están reseñados en el sitio, que es bastante entretenida igual. Y, y claro, y este You Are Here es como una historia de él ya, pero sin atarse a ningún canon de superhéroe ni nada de eso.
Y me llamó la atención que por lo general cuando los autores hacen eso, crean historias como muy adultas, cínicas, y en ese estilo, ¿cachai? De que, de bien así de adulto, ¿cachai? En el sentido más estricto de la palabra. Y esta cuestión, si bien tiene cosas de adulto, esta cuestión es como una... Es otro episodio más de Looney Tunes, ¿cachai? Es como, es como bien divertido, ¿cachai? Hay un personaje que le habla a los, ¿cómo se llama? A los animales. Hay harta situación de que, oye, tengo que llevar, no sé, ¿cómo se llama? Una botella con benzina y está lleno de buenos fumando. No Es como sé, Looney Tunes con coca, no sé, es como... claro. Y como, claro, para hacerle como el resumen de la historia, es básicamente un tipo que se llama Noel que de alguna forma ha logrado salir de su vida criminal. El tipo es como un ladrón de... Es un ladrón, como de joyería y todo eso. Y él vive en Nueva York y se ha ido como a la parte rural de Nueva York, bien rural, y ha conocido a una mujer y está enamorado de ella. Y la niña es completamente opuesta a lo que representa Nueva York. Pues ella es súper inocente, ¿cachai? Habla con los animales y es siempre positiva. Y llega un Es momento full en de campo. Claro, y llega un momento en que Noel dice, es que ya quiero sentar cabeza con ella. Y para eso tiene que regresar a Nueva York a cerrar como los cabos sueltos que tiene en la ciudad para Va a poder vender el mudarse. departamento. Claro, va a vender el departamento en realidad para conseguirse un poco de plata. Y en ese proceso, Noel también nunca le ha dicho a ella que su pasado, pues entonces está todo eso oculto. Y claro, llega y se ve envuelto en que, puta, su pasado ¿cómo se llama? Lo persigue. Su novia, ¿cómo se llama? Con la que se quiere casar, llega a Nueva York como sorpresa. Y ahí hay una serie de enredos y situaciones como disparatadas que yo las encuentro muy divertidas. Y es como. Y el tipo lo hace tan bien, encuentro yo, en ese sentido de que, ¿sabes qué? Esto es como. Esto es todo físico. Es todo. Los personajes hablan y son súper expresivos. Cuando están haciendo acciones son súper expresivos. ¿Cómo se llama? El tipo se cae y se ve. Y prácticamente se ve como que se estrella la cabeza en el suelo. Es como muy. Es muy dinámico el arte del. Y entonces dije, esto está como interesante para abordarlo, porque si bien no es como una obra muy sesuda, tiene como hartas cosas que yo no encuentro que poco la consiguen. Por ejemplo, encuentro que tiene una claridad visual para contar la historia que es como bien inusitada, porque una de las cosas que el tipo toma es que no tiene globos de diálogo. Tiene diálogo, sí, pero no tiene dos globos de diálogo apuntándole a la gente. ¿Sabes qué? Este grupo de palabras las dijo este personaje. No. Los diálogos están debajo de cada viñeta y eso implica que el tipo tiene que crear ¿cómo se llama? Una visual que se vea claro de quién está diciendo quién. Y hay varias escenas donde el tipo también se aprovecha de eso. También hay una mezcla como de los fondos son como algunos tridimensionales. Y yo dije, esta cuestión no debería funcionar, pero el tipo la hace funcionar. Entonces hay hartas cosas más de la técnica que me gustan harto del cómic. Y aparte el cómic es divertido, sí, yo lo encuentro divertido en ese sentido. No sé qué les pareció a ustedes. Muchas gracias, Ancani. Primero mencionar algo inevitable, como la ubicación de donde vivía la polola del protagonista es el norte de Nueva York. Así que me acordé al tiro de... ¿será en Utica o en Albany? ¿Cuál, cuál será el dialecto regional? ¿Verdad? Ya, pero fuera de eso, muchas gracias por la introducción, Ancani. Así como para ponerlo en contexto, de nuevo, es un cómic en clave de humor, con un Medio estilo... romántica. Claro, es como una, sí, es una comedia romántica adulta, con un estilo gráfico bastante particular, con un autor que llegó a trabajar en Plastic Man, así como para que se vayan dando una idea del tipo de humor y de expresiones faciales que uno se encuentra en este cómic. En general, y una autoría autocontenida con un carácter más o menos realista o verosímil, no tiene tanto elemento fantástico, así como para tener la idea general. Don Felipe Toro, por favor, denos sus impresiones iniciales sobre este You Are Here. Me encantó, la verdad, ¿no? Le contaba antes que llegaran todos a Fantasma que estaba con mucho trabajo y dije, ya, filo, me voy a desconectar un rato a leer esto y me sirvió muy bien, ¿no? Me entretuve mucho, fue súper rápida la lectura.
me encantó la historia, me encantó el estilo gráfico, estuve súper metido hasta el final. De hecho, creo que tenía para tirar el chicle más todavía, ¿no? Como que podría haber esperado más para darle la revelación como del mini spoiler, como del protagonista de la novia y estar como más tiempo como esquivando el pasado, ¿no? Y yo creo que se iba a ir por ese camino, pero lo resuelve bastante rápido, ¿no? Como que se va directo al grano. Yo creo que lo podría haber estirado mucho más si quisiera, pero va directo. Y estoy muy de acuerdo con lo que decís de lo dinámico que es. De hecho, parecía como si hubiese una película animada que le hubiera sacado pantallazo y hubiera transcrito los diálogos abajo. ¿No? Como que es todo un boceteado como que puedes ver el dibujo animado al tiro, como que está todo muy dinámico, como todas las secuencias de donde los personajes van corriendo, donde los personajes se caen. Está perfecto, de hecho era muy divertido. La situación también es muy entretenida, ¿no? Esto como una historia violenta, pero una versión divertida, ¿no? De esta historia del ladrón que se reforma y quiere formar su familia, pero el pasado inevitablemente lo alcanza. Es muy entretenida, pero le da su toque aquí de humor. No, lo hace muy bien, estoy muy agradecido de la reputación, muy agradecido de conocer al autor. Yo me compré el tomo Salvat, pero todavía no me lo he leído. Y que me quedaron muchas ganas de leérmelo después de leer esto, el de Plastic Man. Así que eso, bueno, ahí iremos más al detalle, yo creo, cuando profundicemos más en la trama, pero me encantó, me gustó mucho. Primera obra que leo de esta persona, así que de Kyle Baker. Así que muy agradecido por la recomendación y muy recomendada, así como si alguien llega hasta esta parte escuchando, léala, lo va a pasar súper bien, no se demora nada en leerla. Lamentablemente no es muy fácil de conseguir actualmente, a no ser que la tenga digital nomás, pero bueno, detalles. Muchas gracias, Felipe, por tus palabras. Es importante mencionarlo. Quien tiene la licencia actual de los antiguos cómics de Vértigo es DC Comics y no han publicado esta serie. Así que si quiere, quizá el próximo año SC se raje con alguna edición de este cómic, pero es poco probable. Don Rodrigo Méndez, por favor, cuéntenos sus impresiones iniciales sobre este George Hill. Estoy completamente impresionado por lo que leí. En verdad, gratamente impresionado. Me llama la atención nunca haber escuchado de este autor antes, porque en verdad es impresionante lo que hace en este cómic. Es impresionante la forma en que dibuja los personajes, la forma en que, como dice Felipe, esto se siente... A mí me sorprende que esto no sea una película, así como que en verdad creo que como si se adaptara como ahora como una tipo de animación para adultos, le iría excelente. Es como, justo es como de la duración de una película, así, incluso, así como que tú tienes las escenas, todo. Me da me causó mucha gracia. Este es como un tipo de humor que para mí me cae como anillo al dedo. Pues yo soy como bien de reírme como con cosas así medias negras, así tipo South Park, Padre Familia, toda esa. Yo me cago en la risa. Pues. Entonces, este tipo de humor para mí fue genial. La historia me gustó mucho, me gustaron los personajes. Todos los personajes que aparecen tienen su carácter, son como con una personalidad bien clara, y que una personalidad que no es solamente por cómo actúan, sino que una personalidad visual. Tú ves un personaje en este cómic y tú ya te imaginas cómo puede ser. Y eso yo creo que se agradece mucho como el look cartoon que tiene, que son personajes son muy expresivos. Los personajes no son realistas en ese sentido, tienen muchas expresiones, como decían, como tipo dibujo animado, y que no, en verdad me gustó mucho, me llamó la atención lo oscuro que se tornaba de repente la historia, como que en verdad me pilló de sorpresa ese momento como a la mitad del cómic donde el amigo César se llama, ¿cierto? Oscar, ¿Oscar era? Oscar. El amigo de Bueno, el amigo de Noel, cuando tiene su encuentro con el que busca a Noel, me sorprendió mucho porque dije,
ya, o sea, este es una comedia, no creo que se vaya como para ese lado. Y se fue completamente para el lado así como más turbio que podría pillar. Po. Es más, el final del cómic es súper negro y trágico, es como... y se va así una bola bien hardcore. Pero yo lo disfruté mucho, disfruté el humor visual, disfruté los gags visuales que habían, las secuencias como que habían, esa de leer escapando con la botella de benzina, y que todo estaba así como con inflamable por todos lados. La secuencia cuando arrancan de los policías en el parque, la secuencia cuando tienen que arrancar en el caballo, en estas como las victorias que hay en Viña. Y yo cuando vi este logo tiene los petardos dije, oye, ese es lo que se viene. Eh, no, en verdad me gustó mucho, mucho el cómic. Es más, lamento mucho que no esté editado actualmente porque es un cómic que yo llegaría y compraría así a ojos cerrados para recomendarlo. Porque además la edición que vimos, por lo menos, que creo que vimos nosotros era Norma, ¿cierto? No, 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 el de planeta de Planeta. Agostini. De Planeta. Era una Fíjate, edición pero muy de Agostini, esto es incluso anterior La al Planeta. cambio editorial. claro. Es una edición que está muy bien hecha. El tema de los rotulados son geniales. La parte cuando se empiezan a mezclar los diálogos, empiezan a hablar como tres personajes en tres idiomas distintos y como que las letras se van mezclando una arriba de otra. No, lo encontré genial. Me gustó mucho también eso de que es como... De que no es como que los personajes están hablando, sino que es como... Juanito dijo, así es como que estuviera leyendo como una historia como en prosa. Como en general da esa sensación los diálogos. Eh, No, en verdad, que muy, muy a gusto con este cómic. Lo recomiendo, bueno, a una persona que tenga criterio formado y que le guste este tipo de humor, porque yo creo que no un cómic es para todas las personas. Yo creo que hay gente que tiene ciertas sensibilidades que esto lo podría encontrar de mal gusto, algunas escenas. Pero yo me cagué la risa, sí, muchas veces. Así que eso igual lo leí de una pasada y se me hizo súper cortito. Muchas gracias, Rodrigo. Yo de cierta forma replico un poco de las cosas que dice Rodrigo. Por ejemplo, primero que nada, el tema que se me hizo, también se me hizo cortito. Me lo leí súper rápido. Yo lo leí el día domingo, en la mañana, y se me pasó volando, ¿no? A diferencia como de otros cómics que habíamos tenido que leer para el club de lectura, eh, George Hill se me hizo muy rápido, se me hizo muy dinámico, no me costó leerlo. Era tomarse un vaso de agua. Desde el punto de vista gráfico, eh, ustedes ya lo dijeron, tiene como la dinámica que tiene, como por ejemplo que los diálogos sean por forma separada, que no están en globito como de texto, como forma narrativa principal, le da harto espacio para que sea el lado del dibujo el que se lleve la carga de la historia. Y eso le juega a favor, precisamente por lo mismo que decían, por el tono cartoon que tiene, por la forma de humor gráfico que tiene. De hecho, yo leí como un par de reseñas a lo rápido y creo que la mejor descripción que hacían como es un extraño cruce, así como entre una historia noir y slapstick, que es casi como humor de payasos mezclado con una historia de género negro, una cuestión muy rara, Ujú. pero que funciona muy bien. Y también, lo mismo que todavía no vamos a empezar a hablar con spoilers, pero por ejemplo, lo que dice Rodrigo, el cómic de repente como tiene hartos elementos de comedia, también se lograba dar cierto espacio como para la profundidad de sus personajes, cosa que podría simplemente no haberse tratado, haberlos tratado como arquetipos planos de una pura dimensión, pero se les daban ciertos detalles. Por ejemplo, un Tracy, que es un personaje secundario que aparece, que es básicamente una stripper, en un diálogo que como que está teniendo, y le dicen así, tú ya sabes cómo es él. Y dice, sí, cómo es él, ¿cachai? Y te muestran en un cuadrito como que se le asoma una lagrimita. Después sigue haciendo lo suyo, pero te dan, así como, te muestran que el personaje es un poquito más que como la mina tonta que hasta ese momento como te están mostrando. Que tiene como, que tiene un poquito más. Y lo mismo que Noel. Noel es, sin ser un personaje como de múltiples capas, tiene distintos aspectos. O el mismo tema, bueno, lo que mueve la trama. Que Noel es un tipo que es un criminal, pero que tiene un sincero deseo De cambiar. de hacer una vida distinta. Claro, de cambiar. Y de hecho, cuando son como
como su compinche, lo empieza a bardear diciendo no, así como lo que yo hago, ¿cachai? La gente lo valora, no es una fachada, y algo que me hace, que yo quiero hacer. Porque él se hizo pintor de como Cuadro. de escenas realistas, no sé. Claro, se hace pintor, siendo pintor, dentro de, como de lo posible, pero le funciona el tema, y él demuestra como que durante toda la historia como que tiene un interés de cambiar. Y eso por lo menos lo encontré choro, como base para el relato. Así como que a pesar de ser como una historia que tiene hartos elementos de comedia, no es un chiste jaja todo el rato. Sabe equilibrar, le sabe dar como el suficiente condimento a la historia para que no sea solamente un chiste tras otro. Sin desear una historia muy chistosa. De hecho, el cómic tiene elementos que a mí me sacó risa en voz alta. Y también un poco por lo mismo, porque en algunas situaciones que tiene Tiene un humor muy negro en algunas partes, así como sabe jugar con la idea como del humor adulto. Es una lectura recomendada. Yo creo que incluso antes de como adelantando un poquito hacia el final de lo que tenemos que hablar del cómic, me parece como un cómic completamente recomendable. Anime a rescatarlo. Chicos, ahora podemos empezar a hablar con spoilers y haciendo una conversión cruzada sobre este You Are Here de Kyle Baker. Quería comentar otro elemento que no mencionamos, que igual tiene un poquito en las conversaciones del personaje, hace un poco una sátira de cómo son las típicas películas de criminales, y que le tira Específicamente literalmente le tira caga a así. Pulp Fiction. Le tira una mierda así, pero el medio para por Fiction, cuando dice, no, es cuando estás como con un ataque y te inyectan el corazón, ¡guau! Así. No, sí, es bien directa la Y por lo que alusión. esto es como de esa época, porque creo que salió el cómic en el 98. Claro, y dice, a la gente que le gusta este tipo de películas, son esos snobs a los que les gusta mi arte. Mi arte. Sí, existe gente. No, porque dice que hay como tres tipos de... Tienes como los criminales de verdad, tienes los como que son pseudo criminales, pero que saben cuáles son los criminales de verdad, y tienes esta gente que es como... Los que son como de mirar, así, como que son voyeristas de la wea, que les gusta mirar, pero que no están en el mundo, que es como gente de bien, pero que le llama la atención como que lo exaltezan, así, lo enaltecen. ¿No? Me da mucha risa esa parte. Es que ahora que lo leí de nuevo, porque este lo leí hace No, sí, tiempo. es chistoso, sabe cómo tratar sus referencias. Ay, me llama mucho la atención y cómo está haciendo. Por ejemplo, por lo mismo que decís tú, el chiste como siendo, de clavar a alguien en el corazón, pero por ejemplo, en la misma escena te dicen, ay, mira, ahí se nota como que fantasioso, como un capo mafio va a salir solo sin guardaespaldas A comprar un McDonald's, claro. a poner en un McDonald's, claro, entonces, ¿Sabes que bien chistoso. ahora que lo leí de nuevo, yo encuentro que la primera escena es como toda una declaración de intenciones? Porque cuando tú partes leyendo, se ve que hay alguien en la tina y está lleno como de lo que De se sangre. parece ser sangre. Claro. Claro. Y después te das cuenta que no son sangre, es salsa de tomate porque el loco lo orinó una mofeta y tiene que sacarse el olor con salsa de tomate. Sí, pero tú, ¿cachai? Eso es verdad, pues, weón. Sí, en verdad dicen que para quitarte el olor de un zorrillo tienes que bañarte en salsa de tomate, pues, weón. Claro, entonces el Sí, tipo, pero a mí también me desconcertó totalmente al inicio. Dije, que estamos partiendo con un suicidio. De más. Y después no, fue la salsa de tomate. Y como, what the Claro. fuck. En todo caso, el cómic al tiro te agarra mal parado. sí, pues con todo, con el dibujo, es que el dibujo yo creo que el loco sabe que tú esperas que el dibujo te lleve a un lado que no, y él no te lleva a ese lado. Porque cuando parte el cómic salen como unos animalitos tipo Disney, ¿cachai? Sí, Y- como que la casa está llena de fauna. claro, de fauna, y después veis que el tipo, como decía Felipe, este tipo se suicidó, y después veis que no se suicidó. Después, ¿cómo se llama? Conoce a la niña que ella, ¿cómo se llama? Le habla a los animales. Entonces está constantemente como pimponeándote. Argelia.
Claro, que Helen es su prometida, se podría decir. Bueno, no era prometida al principio, pero su novia. claro, era como lo que lo estaba convenciendo, o que derechamente ya lo había convencido de que hay que abandonar la vida que estaba llevando y como sentar cabeza. Es que en el fondo, cuando nosotros llegamos a Noel a la historia, él ya dejó esa vida atrás, po. Claro, Hace un año Él ya. como que él va a deshacerse de lo último, así como lo último que le queda de su vida anterior, que es este departamento en la gran ciudad. Pero el tema es que cuando va a venderlo, él como, ya me va a salir de este cacho rápido y empieza a llegarle toda la lancha como de asuntos sin resolver que teníamos. Que yo creo que un punto, igual me da risa porque es como, igual yo creo que una crítica a algo que se da en esa época en Estados Unidos, que era como el culto que se daba a los asesinos seriales, pero estaba muy de moda Charles Manson y cosas así. claro. Porque digamos que a Noel tiene una persona que es como es su Bob Patiño, que lo persigue para asesinarlo como a Bart. Que es un tipo que está recién saliendo de la cárcel por haber, como que había destripado a alguien, no sé, una cuestión así como A la esposa. a su esposa, por habérselo cagado con Noel. Y el tipo, no sé por qué le dieron como una reducción de condena así gigantesca. Tuvo como un año preso. Y el tipo escribió un libro, así como maté y Maté maté. y volveré a matar. Y el loco se hizo millonario porque el libro vendió mucho. Y el loco dice en la tele así como, ¿y ahora qué va a hacer? No, voy a buscar al weón que se metió con mi esposa y me lo voy a pitear. Y toda la gente así como, ¡ay! Oh, A ver, el diseño también de ese personaje me encanta. Se parece a Kirk Douglas, al actor. Tiene como esa misma cara de Kirk Douglas en Espartaco. Igual el tipo. Igual, pero. Y con un terno gigante, ¿cachai? Con la cabeza de Kirk Douglas en un traje cuando el gato Tom se pone estos trajes para impresionar a la gata. los Tienes mafiosos. toda la razón. Con un traje gigante. Así. Es muy caricaturesco el personaje. Y ese personaje aparece como a las 40 páginas recién. Sí, es como bien extraño el tema de ese personaje porque es como la personificación de Bowman se todo. llama, ¿cierto? Algo así. Es como la personificación de todo lo malo que hizo como mi criminal este weón, po. Y después de que lo ve en la tele, que lo quiere buscar para matarlo, va directo a la policía. Pues y es muy divertida esa secuencia porque pasa muchas viñetas sentado junto al cartel de Se Busca con la misma cara de él atrás. Y vas pasando las viñetas y no pasa nada, pues nadie lo reconoce que está sentado justo al cartel de Se Busca. Y una señora como que lo reconoce y empieza a ver como, ¿por qué me miran tanto? Ahí se da cuenta. Oh, ahí se da cuenta. No, sí, tiene muchos No, chistes así. Tiene muchos chistes así que son como gráficos. A mí el que más me gusta, que no lo había captado con la primera vez que lo leí, es que cuando el Noel tira los petardos para hacer correr la carroza, el asesino, dice voy a hacer lo mismo y saca la pistola y dispara al aire y al caballo le da un ataque y se desmaya. Ahí yo me reí mucho también en esa parte. También la quería mencionar como las partes que más divertidas del cómic. Me risa como avanzando en paralelo esa historia de que en el fondo cuando el asesino lo pilla y empiezan a arrancar en la carroza y los dos están como, por favor vaya más rápido, no me va a alcanzar. Y el otro está como, ¿puedo ir más rápido? Y los dos le dicen lo mismo, como, no puedo ir más rápido. Y después como así como viendo cómo lo va a salvar así la situación para que se apure. Y el otro huevón corta, así se pidió el chofer y estaba manejando él. No, sí está lleno, este cómic está lleno de esas cosas así ¿cómo se llama? De lo que mencionaba Fantasma, o sea, como comedia de payasadas, pero Es un payaso. sí, sí, pues de hecho sale un payaso y se lo pitean. Y salen, que eran los puros zapatos, ¿no? Pero es cosa, claro, es súper divertido. Yo igual al principio cuando me acuerdo la primera vez que lo leí no sabía para dónde iba, hasta que más o menos agarra como un tono, pero de repente se vuelve igual hardcore, porque porque como a la mitad de la historia
empiezan a ver desnudos frontales completos, igual, ¿cachai? O sea, al principio hay uno que es el de Oscar, porque sale que está con una mujer en el departamento Cuando de él. me dijiste que era casado, pero no esperaba esto, me dio mucha risa esa wea. Porque llega el tipo a su casa y pilla en el fondo que su mejor amigo, como con pinche crimen, el weón le había abierto la casa y el weón estaba usando su casa de motel, po. Y se lo pilla tirando en la casa. Y cuando dice, como, oye, ¿qué estás haciendo acá? Y la mina que se está tirando loco dice, oye, pero me dijiste que eras casado, pero no esperaba que. No esperaba. Ay, qué risa esa weá. Es el que tiene el diseño más caricaturesco y también el más cartoon de todo el cómic. Sí, Y tiene pues. su Ese personaje forma como tiene una cara parecía como que se hubiera salido directo de Ren y Stimpy. Sí, Sí, a ver. sí. Igual los monos Ren y Stimpy, así como esos monos que salen en los comerciales de Ren y Stimpy cuando te venden esa weá tronco. O el Capitán Tostada en polvo, salen con esos ojos gigantes como vidriosos. Como medio grotesco, así como sus características faciales, así como la nariz gigante, la oreja así para los lados, las cejas así muy frondosas. Mm, sí, sí. Y si es, ¿cómo se llama? Es muy divertido en ese sentido el juego como de diseños que hace, porque Noel igual es como caricaturesco, pero como que le pone sombras que lo vuelven como realista. Es bien extraño lo que hace con ese personaje. Sí. Claro, es como que se sienten que fueran como de cómics distintos, Claro, como Noel versus Oscar. claro, sí, O sea, como, todos versus Oscar en realidad. sí, Oscar es el más distinto. no sé, desde como Y por lo mismo el que más choca, porque el que tiene el destino más trágico también. sí, pues, también en ese A mí sentido. yo volando súper bajo eso, así como que en verdad ni por si acaso me esperaba que iba a irse por ese lado. Yo siempre pensé como que este asesino, así como no sé qué, claro, como que iban a jugar de que lo perseguía, pero que pasaban cosas y como que no lo podía encontrar. No imaginaba eso. Y cuando de repente, así en la primera parte, ya, yo dije, ya, le pone el cuchillo en el cuello, como que ya, sí. Y después cuando veis que lo de Goy le pega como 3 tiros en el piso, es como, oye, pero weón, ¿qué está pasando aquí? Sí, o no, Te no, pidiente el bufón de la historia, po. Y eso, según yo, igual es una declaración de intenciones, pues como que en medio de la historia te matáis al personaje como Más divertido. más claro. divertido y eso, igual es como, oye, las cosas aquí son serias, ¿cachai? Como que esto ya, Sí. jajaja, pero weón, la amenaza real, ¿cachai? Y es peligroso de verdad el tipo. Digo que todos tienen como como su talla, por así decirlo, menos él, pues. Es el único que no tiene como. Tiene sus chistes, pero no son chistes como que haga él, son chistes a expensas de él un poco. Por ejemplo, la hueá del caballo, que el loco dispara y se le desmaya. Pero pero no lo veis Por como eso, que, como que se claro, cae. no lo veía haciendo una expresión divertida de No se caído. ríe nunca, po. Así como que ese weón no se ríe así en su vida. Claro. Y otra cosa que Claro, igual. No, dale, dale. no, dale, perdón. Es que otra cosa que igual me gusta del cómic es que por lo general en este tipo de historias, las personas que son muy positivas, como que las tratan de tontas, ¿cachai? Son y llega un momento en que como que esa persona colapsa. Y acá si bien pasa eso, yo encuentro que como que igual hay que ser respetuoso con él porque él es una persona muy positiva. Es como El bien, momento que la saltan es cuático. claro, porque porque ella de partida como que ama los atardeceres. Entonces necesitaba ver el atardecer en Nueva York, que igual un panorama bacán para esa ciudad. Pero ella quería ver el atardecer. Y se establece al principio que le gustaban ver los atardeceres. Y van llegan como al borde del. No sé si un río, el puente, no Un cacho. muelle, una cuestión así. Claro, como un muelle. Un mirador. Y llegan y lo asaltan, ¿cachai? Y Gene se pone a dialogar con el compadre. ¿Sabes qué? No, que yo quiero ver el atardecer, ¿por qué no lo veis conmigo? Yo no voy a armar ninguna acuática, ¿cachai? Le dice como que tú me podés seguir asaltando, pero quédate a ver el atardecer. Y Y le dice, no, pásame la plata primero y después veo la weá. No, porque si te paso la plata te va a ir, pues. claro, y, ¿cómo se llama? Y claro, el personaje, si bien después tiene como un colapso, porque descubre que
que Noel es como, ha sido criminal, ¿cachai? Y tiene todo un mundo criminal detrás de él. Y que está más encima atado, porque yo creo que es valiente igual el final de la historia, porque a la mitad de la misma, él le dice a Noel que va a tener un hijo de él. Entonces tú decís, estos se van a quedar, como la historia es como bien romántica, tú decís, se van a quedar al final igual, los dos. Y esa weá no pasa. Algo que vale la pena mencionar es precisamente como la actitud del personaje que tiene, por lo mismo que están diciendo ustedes. Y eso sí, como trata el cómo trata de ver las cosas buenas, incluso en situaciones malas, llega un punto que ya es demasiado chistoso. Que, por ejemplo, ustedes dijeron, claro, este personaje le gustaba siempre poder ir a ver los atardeceres, pero hay un día en que no puede, po. Y que le dice, sí, en este caso tuve que cambiar mi atardecer por ver a una mujer desnuda con un pene de goma de medio metro dentro de ella, pero sí, estoy tratando de ver el lado positivo de ella. Esas páginas que son chistosas. Porque cuando tienen que llevar a la stripper al sexo fingido, una wea así. A la despedida de soltero. Claro, que Sí, no, yo también me sorprendió volviendo un poco ahí al final, porque claro, cuando te dice que va a ser, que van a ser padres, también pues te imagináis, ya la tipa le va a choquear un poco la vida criminal que tuvo, pero va a prevalecer el amor, ¿no? Se van a quedar juntos, pero no, pues el tipo la trata como un personaje súper real, ¿cachai? Como alguien que veis que te mintió todo un año, que lo veis matar a una persona delante de ti, por más que te estuviera defendiendo, no es como tan fácil quedarse con... Es que yo creo que, mira, si hubiera sido hasta la parte de la amiga de stripper, yo creo que hasta ahí quizás podría haber tenido arreglo la weá. Y además, el cómic le da harto punto a eso, ¿cachai? Cuando ella le dice, por favor, no lo hagas. Cuando tiene al final así para la cagada al que lo buscaba. Yo creo que todavía ahí como que él tenía un poco de redención, po. Como que quizá ella se le iba a pensar. Por el punto donde él dice, no, ¿cachai? Porque si lo dejo vivo, este hombre va a llegar, se va a recuperar, es millonario, no importa que esté parapléjico, va a pagarle a alguien y nos va a matar. Que es probable que haya sido así, ¿cachai? Es probable que el buen tuviera razón en lo que decía. Pero pero ella todavía tenía esta cosa optimista de que como por favor no lo hagas, ¿cachai? Como que, porque además el tipo era un criminal, era un ladrón, pero el loco no era un asesino. No, claro. Entonces como que yo creo que para ella todavía él se podía redimir en ese momento. Y cuando él toma la decisión de en el fondo quitarle la vida a este weón que como lo escriben, era como una tortuga tratando de hacer angelitos en la nieve, ¿cachai? Porque el loco estaba hecho mierda, ¿cachai? Así como completamente destrozado. Y el loco lo remata así y lo tira por el barco así para afuera. Como... Claro, hasta aquí llegó la historia de estos dos, ¿cachai? Pasaste un límite que ya no hay vuelta atrás. Claro, y si bien ambos personajes tienen un final feliz, por así decirlo, no es justo. No es. Ahí es como que dice Rodrigo, se separan las aguas nomás luego, y efectivamente la Ellen tiene el hijo, pero la muestran que está con otra persona, ¿cachai? Un Y, weón que le hace enema. y se parece a Kyle Black, pues, visualmente él es parecido más o menos ese es como su cara. Y el otro tiene como su casa donde sigue pintando y ha hecho amigas con... se me olvidó el nombre de la niña. Cindy, no me acuerdo. Claro. Tracy. Tracy, perdón, Tracy. Que yo creo que de ahí viene la lagrimita también, porque Tracy igual como que se da a entender que los envidia al principio cuando los ve. Sí, pues. No, y también tienen una escena bien crucial donde él dice, bueno, la gente, claro, pues la gente como nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué son los como no puede pasar a esa vida, ¿no? Como de ser feliz, como que están amarrados a sus raíces, pues ahí como que también está como conectado que claro, podían salir juntos como de esa vida, pero él no podía como tratar de mentir a alguien a agarrar a ese camino de una vida totalmente distinta. No sé, o tal vez le estoy dando mucha vuelta. Sí.
No, pero no No creáis. tenía mucho, porque claro, Ten en cuenta que el él personaje igual tiene está un jugando cambio allá, po. durante la historia del cómic. Por ejemplo, algo que no hemos mencionado, este personaje Tracy es muy tímido y por eso usa como lentes de sol como para tapar, como para taparse el ojo y poder así como poder explayarse en forma abierta sin tanto ese tema. Pero en una parte del cómic ella pierde los lentes de sol, pero no los pierde como por un accidente, sino que los pierde como a modo de simbolismo, de como que el personaje logra desarrollar ese tema y ya no necesita los lentes. Y les dan un plano incluso los lentes, po. Les dan como Sí, un... no lo enfocan. Y queda como la idea de que los dejó atrás, pues dejó atrás ¿cómo se llama? Esa tranca que tenía. Claro. Igual es divertido ese personaje porque varias veces lo muestran leyendo y son libros como con portadas románticas, pero con Como nombres. novelas rosas. Ah, Como novelas rosas, po. claro, o sea, pero no, pero los títulos son como nada que ver, pues hay uno, el último que sale leyendo dice Derechos Civiles. Y sale un loco musculoso besando a una mina rubia. Es que está leyendo esta mujer. Pero siempre sale leyendo. De hecho, la presentan leyendo. Está desnuda como no sé cómo es el término técnico, pero es como Es una como una cabina. cabina donde tú ves como a la mina en pelota, pero ella no te ve a ti. Claro, ¿cómo se llama? Y no Después la como el puedes FBI. tocar, no. Es a través de un vidrio. Y la mina está ahí leyendo con y no reconoce a los tipos hasta que escucha la voz de Oscar. Y también a mí igual me causa harta risa como intercambio que tienen Cuando está con hablando la otra por teléfono, como que con la porque, mamá. claro, porque como que demuestra que Oscar, o sea, Oscar dice que como parte de su forma de hacer dinero, hacer como no de proxeneta, pero él como que las lleva a lugares a hacer shows privados y en Y caso El las de, chofer. curas se ponen hueón en los oscuros. claro, y cuando los El, locos se el ponen, chofer guión guardaespaldas. claro. Sí. Y vos decís, este buen chico va a hacer todo eso, seguramente sí, pero te tenéis que creer eso. Y claro, las muestran y hay una cabra que es como, sin decirte nada, el guión te da a entender que es como la típica cabra que se fue a vivir a la gran ciudad y cayó en el negocio de la stripper, que es una loca que está hablando con la mamá y te está Que es como contando, mesera. claro, y le cuenta que es como mesera y que ha hecho amigas con Woody Allen que era bueno, Cuando dice, soy muy vieja para él. Y la voy a tener que Sí, te caché, oye, y eso que este cómic es del 98 también. sí, sí, Ya, Mira, ya. en el 98 dejándolo como cochinote, weón. claro, dice, "Va a ser muy vieja para él, mamá", pero le está vendiendo la pomada, una pomada que no existe a la mamá, porque que ella tiene una vida que Y con la no, otra amiga dice, haz lo tuyo, haz lo tuyo. Y claro, después dice así como, gime como ratón, una wea así. claro, eso es lo que no tiene es muy extraño porque el cómic no tiene onomatopeyas tampoco, Pero le cambian el color. Cuando son como onomatopeyas, dice quejido con rojito. claro, y es como y la cara es tan expresiva y te cagáis de la risa, Con el Yaranai casi. claro, es una wea así como ese meme. Y el loco dice, oye, pero suena como un ratón desinflado, le dice una cosa. Oh, Pero por eso digo, este cómic está lleno de como de chistes que son, la gran mayoría son visuales, pero también tiene chistes de guión, o sea, de diálogo. claro. Después cuando la ves en acción, o sea, no la ves literalmente, pero la ves como de espaldas, pues y ves como la reacción de los tipos en la despedida soltero frente a ella. Mientras la chica está tratando, la Helen está tratando de procesar todo lo que ha vivido, como toda la mentira del último año, y está así como mirando detenidamente como la otra así se penetra por un dildo gigante, y el otro weón es así como mirando así como hacia, oye weón, qué página más buena. Sí, Y por como que eso, el otro le trata de convencer y dice, no, espérate, déjame procesar esto, y como que sigue mirando así como, con la escena de la revelación, ahí también, pues, como que digo, lo que decía al principio, cuando caché todo esto, porque al principio en el cómic no te dicen mucho de la historia de este tipo hasta igual sus cuantas páginas, y ya cuando te cuentan esto, uno se imagina que... Yo ya armé toda la historia como hasta el final, pues, ¿no? Como
ya, este asesino nos va a perseguir, van a estar escapando un rato, van a estar en estas situaciones divertidas. En algún momento el asesino la va a tomar de rehén y le va a contar toda la verdad a este tipo. La tía va a quedar incrédula y después lo va a confrontar y el otro le va a tener que confesar porque ya no le queda otra. Y van a ir juntos hasta el final, se van a sobreponer. Como que yo me armé toda esa historia y no, por el final se la cuenta de una forma, no diría que anticlimática, ¿no? Porque es bien, es bien explícita, bien divertida todo, se lo cuenta en medio de un show de despedida soltero también. Entonces la tía tiene el shock de la revelación de la vida de su prometido, que esto es una mentira, y en paralelo está viendo este show grotesco frente a ella, como que el peor escenario para contarle la verdad. Como los güeyes con las caras degeneradas al lado, así como que. Y cada vez se van degenerando más los güeyes del lado, así como que cada vez son más distorsionadas sus caras. Oh. Y eso, Pero eso, ¿no? creo que no lo hemos mencionado tanto, pero este cómic se ve visualmente bien particular porque además mezcla como algunos elementos que pareciera que estuvieran hechos por computadora. Sí, tiene como uno. Pero no, Sí, algo comentó un Cani cuando partió. pero no se sienten en general fuera de tono, como que son algunos fondos, algunos elementos como... Quizás a qué me recuerda? Me recuerda como estos juegos, aventuras gráficas como de los 90. Ya, sí, Como que como cuando recién empezaron a hacer la aventura gráfica en 3D, como Green Fandango, cosas así, claro, pero como si estuviera bien hecho, ¿cachai? Como... Porque en esa época los gráficos en 3D eran como bien callamperos. Entonces, como que tú hubieras mejorado la resolución de esos fondos y le hubieras puesto personajes como dibujados. Que ahora algo que está bien de moda en algunos videojuegos, así como fondos 3D y personajes como sprite dibujados. yo creo, Y yo creo que ¿cómo se llama? En ese sentido, el color lo hace pasar muy piola. sí, Que el color es como bien llamativo y por lo general también ocupa harto el fuera de foco. Por lo general hay varios fondos que están fuera de foco. pero son tonos apagados en general, son como tonos Claro, medio pastel, no sé cómo escribirlo. pero como que todo es como que en el mismo tono, no es que los personajes tienen un tono y los otros tienen otro, están como todos como que la imagen se te arma completa al final, aunque sea atrás 3D mezclado con ¿cómo se llama? Con estos personajes de dos Como que te dimensiones. engaña el cerebro así. Sí, sí tiene como esa pericia, por eso te digo, si tiene hartas cosas de este cómic que yo por lo general cuando lo veo en otros cómics fallan. Por ejemplo, esos fondos 3D a mí en otros cómics, como que no me gustan, no me resultan porque se notan 3D, ¿cachai? Son como se llama, ¿Sabes? líneas Tienes duras, mucha razón rectas. con ese tema del coloreado, puede ser porque yo, el cómic que más tengo presente que usa elementos 3D así es Gantz, el manga. Y Gantz, como es en blanco y negro, los elementos 3D resaltan un montón, ¿cachai? Pero igual es parte dentro de esa historia de que los elementos 3D son siempre como cosas alienígenas, ¿cachai? Entonces, por último, tiene un sentido temático, Claro. en general, po, de que estas cosas 3D se ven raras, porque además son como cosas como de otro mundo, po, ¿cachai? Pero aquí, claro, el color ayuda mucho a que cualquier diferencia así como del 3D pase viola. Mm. Sí, sí, ven, Claro, no pasa completamente piola, pero no se siente fuera de lugar. claro. No se ve mal, ¿cachai? No es como que, oye, qué feo esto, así, o como que, oye, qué... Bueno, y lo bueno es que tampoco se abusa del recurso, porque de eso es lo que pasa muchas veces con cómics que tienen con elementos hechos por computador. Y de repente como que se le carga la mano eso y se ve medio plástico, como que le falta orgánica, pero acá no pasa eso. Ujú. Y otra cosa volviendo al tema un poco de los fondos igual, bueno, amarrado igual con el 3D, es que yo creo que el cómic es de los pocos cómics que siento yo que como que se aprovecha que es Nueva York. Se siente muy Nueva York la historia porque hay varias, como no sé si son locaciones reales, ¿cachai? Pero como que está esa sensación de la urbe de Nueva York
en el sentido, no solo como en los fondos, que por ejemplo, puta, está el Parque Central, que es donde están esos cocheros, está ¿cómo se llama? Ese como ferry al final, el mirador, En la gente, en el tema de lo cosmopolita que es la ciudad, que hay gente que claro, habla de muchos idiomas juntos, ¿cachai? El tema de las Como que se actitudes, me sienten llamó cosas mucho la así. atención, como eso, como que por ejemplo, es Kellen, que viene como con la parte del campo, y le empieza a hablar a la gente en la calle, y le dicen, pero oye, acá eso no se hace, la gente como, acá no nos hablamos en No, la calle, esto es Nueva York. bueno, es como cuando yo voy a Santiago, así. Aquí no podéis saludar a la gente. Así. sí, o sea, como que el mayor expositor de eso es la escena que hablaba Rodrigo cuando se empiezan a traslapar los diálogos. Porque ella habla, me parece, con una italiana, y la italiana le empieza a hablar en italiano, "Ah, buongiorno", italiano, y después, hoy no me entiende, dice, y después sale hablando con una china, y la china sale no sé Los cómo textos se, en China. claro, los textos en chino, y después sale otra mujer más en otro idioma, ¿cachai? Y es una ensalada de diálogos en esa secuencia que Y cómo montan los diálogos uno sobre otro, que en el fondo los textos tú no puedes leer bien porque están uno encima del otro. Lo encontré muy simpático ese recurso. y claro, y te da a entender que los locos están como gritando, bla, 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 y cada uno en su idioma, que obviamente no hay a entender nada, po. Entonces, visualmente, claro, se aprovecha harto de eso Por el ejemplo, film. esa, me acuerdo cuando la semana pasada fue, que analizamos Yo Asesino, que fue una de Ya. las críticas que como que yo tenía de que, a pesar de que muestra muchas localizaciones de Europa, como que en el fondo lo único que hace para hacerte sentir que estás en esa ciudad es que de repente te muestra una página doble, ¿cachai? De algún lugar turístico de la ciudad donde está ocurriendo. Pero como que no se siente que están en verdad en esos lugares, ¿cachai? Como que en verdad podría haber sido cualquier parte y se siente igual. No hubiera funcionado de la misma forma en una ciudad que no fuera Nueva York. Claro, tiene como ese olorcillo, ese capítulo de Los Simpsons, igual siempre me hace acordar de ese capítulo Cuando menos va a Nueva York. claro, cuando Mero va a Nueva York, y son dos versiones de Nueva York completamente distintas de acuerdo al personaje. Porque Homero Yo creo le... que algo que igual, un recurso igual que ayuda, es que por lo menos en esta versión que leímos, es que como parte del diseño de You Are Here, del título y el principio, como la parte de las guardas, o muy al principio, como de fondo te muestran como un mapa de Nueva York. Yo Mm, de verdad cacho así como súper poco Nueva York, pero cuando te vas moviendo a lo largo de la historia, las distintas partes, no quedas tan perdido. Te ponen, por ejemplo, que la pequeña Italia queda muy cerca de Chinatown. Entonces no se te hace raro de que, por ejemplo, cuando están en esa sección, como que se encuentren con una italiana y después con una china, porque claro, porque quedan cerca. Claro. sí. Claro, la edición tiene como un mapita al principio y al final tiene como varias flechitas donde está indicando dónde conoció a ciertos personajes. Sí, se está reviviendo eso exactamente, viendo el mapa con las distintas escenas, dónde fue la despedida de soltero, dónde vivía la novia, dónde está la escena del Central Park, la escena final en el barco, cuando lo asaltan en el puerto, está todo súper definido. Si uno Yo estuve en Nueva York, y igual sí, todo esto tiene mucho sentido cómo se organiza todo. quiere decir que en el fondo, como que al principio yo no entendía muy bien por qué el You Are Here, como que iba leyendo y como que no entendía bien el título. Pero claro, después cuando iba avanzando dije, aquí está, pues, weón, porque en el fondo es como lo típico que tienen los mapas de los turistas, po. Sí, Y pues. en el fondo son estos personajes que es como un evento típico de la comedia, que en el fondo es como el personaje, en el fondo esta chica que es como de las afueras del campo que llega a la gran ciudad. Y que va detonando los mayores problemas, porque en el fondo si Helen no hubiera llegado, dentro de todo como que hubiera pasado piola, pues luego igual hubiera vendido el departamento de Manofá, se hubiera arrancado, no hubiera habido tanto problema, pues. Si el drama se genera cuando ella llega y quiere turistear nomás en Nueva York. Entonces en este momento también se van a arrancar las cataratas del Niágara Claro, y, casi se arrancan, pues el problema era que se quedan sin benzina, creo, ¿no?
¿Hay cuánto compró la escena? ¿O era...? Son varios, se van encontrando se encuentran con el amigo que les dice, no, tienen que hacer este paseo en Central Park. O sea, primero el auto se lo habían llevado porque estaba estacionado en un horario que no estacionó donde no podíamos. Después está el tráfico, después está que no tenía benzina, después está los asaltan. Van pasando una serie de situaciones. Es muy buena. Cuando se pone a preguntar la weá en el taco y la gente le responde. Yo me acordé que es como cuando uno te sube la micro llena y tenés que, bueno, uno que es de región que no usa más este labio. Tú de repente la micro está tan llena que tú no puedes llegar al chofer y tú le pasas como la moneda a alguien y como que se empieza a pasar así como entre 1000 personas y después te llega el vuelta así mismo. Entonces me recordó como ese fenómeno, ¿cachai? Y claro, y que me da risa porque muchas veces cuando el loco le dice como esta ciudad no funciona así, pero a la loca le resulta su lógica. Como que la gente no era tan penca como él pensaba. Es que el loco igual tiene el tema de su pasado que como que lo marca. Claro, pues él ha visto la peor parte de la ciudad también. Claro, de hecho me parece que cuando ve que se han llevado el auto, el loco piensa que se lo robaron. Primero. Sí, pues lo primero que piensa, si le dice, ¿dónde lo estacionaste? Y está como, ya, esta va a ser la robana. ¿Sí? Claro, y después dice que, no, sí, ¿cómo se llama? Se lo llevaron al parqueo. Es que además el cartel estaba botado porque no estaba como... Entonces, loco, sí, ya... yo esa viñeta la guardé, esa viñeta que es como que dice... Dios me odia. Se cayó Méndez justo. Y a revelar. Y a revelar qué viñeta era y se quedó pegado. ¡No! Problemas técnicos. Yo la tengo, él la mandó. Ahí está, dice. Estoy maldito, Dios me odia. Es la única explicación posible. Hay un periódico, quiero marcar el oro. Esa era la viñeta. Y ahora que es como la sensación que el tipo tiene al volver, yo creo. Lo que pasa es que a mí me recuerda harto el episodio ese que les digo de Los Simpsons, porque Homero vive una versión de Nueva York y el resto de la familia vive otra versión completamente diferente. Porque Homero le va todo mal, tiene que recuperar el auto, me parece. Le tiran basura de las calles, le pasan. Y el resto de la familia está como gozando, ¿cachai? Sacándole fotos a los lugares históricos, como pasándola bien. Y yo creo que como que te tratan de decir, ¿sabes que esto es un problema de actitud, ¿no? Un problema de, ¿cómo se llama? De que no es de la ciudad como que siempre es así. Pero tenéis que saber cómo se llama, leer la ciudad en ese sentido. Porque, por ejemplo, le voy a contar cuando fui a Santiago yo una vez. La vez que fui a Santiago, yo vi el suelo y me deprimió. El cielo, perdón. Porque era una hueá gris, todo horrible. ¿Cachai? Y si me quedo con eso, puta, obviamente no voy a disfrutar Santiago. Hay harto que hacer por acá. Ahí avisa si vuelves alguna vez. Post pandemia, tal vez. O en pandemia, la pandemia está para siempre ya. Cuando tenga mi quinta dosis ¿cómo se llama? Claro. De Sinovac. Oigan, ¿les tinca? Vamos cerrando por la hora. Sí, dale. Para que Méndez piense su recomendación también. Está en eso. Yo lo único que quiero decir es que el cochero se parece a un personaje de... Me parece que lo siento un dálmata. El cochero, ¿Quién? El cochero que aparece acá parece un personaje de lo siento un dálmata. Se parece como al papá. O me recuerda al papá. De más. Pero son todos muy caricaturescos. Yo como conclusión doy que recomendadísimo y voy a apenas pueda leerme el Plastic Man. ¿Verdad que tú tienes el tomo? Po? Sí, lo tengo aquí el Plastic Man de Kate Baker. A ver si me vuelvo a sorprender porque un agradable descubrimiento, una muy entretenida lectura. Lo pasé súper bien, me encantaron los personajes, el diseño.
al principio dije, ay, qué raro esto de leer los diálogos por abajo, pero al tiro me acostumbré y como decía Oscar, igual tenía que ingeniárselas para que se cachara bien quién decía qué. Y siempre estuvo claro, nunca hubo ese problema. Y muy divertido todo, la verdad, desde el planteamiento de la historia hasta las situaciones, hasta las situaciones específicas, muy expresivos todos los personajes ahí. Estaba rebasando, muy divertido el personaje soplándole los petardos para que se apaguen y con la cara de terror porque no se apaga. Es muy divertido todo, situaciones muy súper simples. Lo hace muy bien, así que muy recomendado. Muchas gracias, Felipe. Rodrigo, por favor, tus palabras finales sobre este You Are Here. Pero yo quedo al final porque yo recomiendo. De veras. Ancani. Pucha, yo estaba como medio temeroso porque cuando lo leí, igual como que al leerlo segunda vez, como que ya me sabía un poco las cosas. Y dije, pucha, igual acá como que no es tan cerebral esta weá, dije yo. Como que nos vamos a estar pegándonos la volada así tipo Asterios Polis. Pero yo creo que este tipo de historia igual es como necesaria, sobre todo como en estos tiempos donde de repente, o sea, es difícil encontrar el humor. Y ahora que la volví a leer, puta, la volví a disfrutar, descubrí unos chistes que no había visto la primera vez, ¿cachai? Entonces, y me alegro mucho que a usted también le haya gustado, porque como les decía, estaba como medio temeroso de decir que, sé que no va a haber mucho que hablar en ese sentido, porque puta, va a ser medio difícil que lo escuche, como que venderlo bien la historia, porque la historia es muy visual. Es como, tiene muchos chistes visuales que son muy, ¿cómo se llama? Descansan mucho en la vista. No es de tanto de diálogo, pero yo la recomiendo igual a ojos cerrados por si usted se quiere reír así sin complejo, ¿cachai? Sin la necesidad de andarle buscando la quinta pata al gato, buscarle texto, metatexto, subtexto, cualquier texto. Este tomo, cuando lo reediten, cómprelo el toque. Porque, ¿cómo se llama? Es muy divertido. Son 160 páginas, me parece, no son más. Y no debería ser tampoco tan caro si es que lo llegan a reeditar. Y es muy atractivo igual en el sentido de que no es algo común de ver, porque uno cuando abre unas páginas de un cómic, puta, al ver cómics de superhéroes y para el neófito, este es un cómic de superhéroe cualquiera y no sabe distinguir entre autores. Pero uno ve este y es algo completamente único, así en el sentido de que, esto me recuerda a los Looney Tunes, ¿cachai? A los dibujos animados como de los años 50 cosas así, que son como bien atractivos visualmente y yo creo que nadie tiene esta visual. Yo sé que debe haber algún autor también que juegue con estos elementos, pero no creo que lo haga tan bien como este weón de Kyle Baker, me da igual decir Baker. De hecho, Baker, yo le he dicho Baker todo el rato. de hecho, No sé. siempre me acuerdo cuando hablo de este tipo de un chiste que tiró, me parece que en estos bullpen de Marvel, donde sale un cartero tocando la puerta de la mansión X y sale creo que Cíclope y le dice, no, Jean Grey no está, no, Jean Grey está muerta, venga la próxima semana. Porque porque Jean Grey pasaba reviviendo, así, siempre me acuerdo de ese chiste. El loco es muy bueno y voy a tratar de buscar ese como juego Flash que hizo donde apretabais clic y destruíais la ciudad con Superman y Zod peleando. Y esa weá la hizo al tiro, apenas se estrenó la película, el loco la vio y dijo, esta weá esto está mal, dijo. Así que me alegra mucho que le haya traído un poco de alegría a este cómic. Muchas gracias, Ancani. Bueno, replicar un poco lo mismo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, el cómic tiene harto elemento a su favor. Tiene un estilo bien poco frecuente. Eso es como del... Creo que en el único cómic que yo había leído, que me tocaba eso así como con la imagen arriba y con texto abajo, y que de una onda completamente distinto, era con el Príncipe Valiente. Sí. Entonces, Es como cuando vimos a Corben. claro, es una cosa como que funciona como dentro de su propia lógica. Pero aún así no resulta pesado de leer, es bien ligerito, como les decía delante. Es bien divertido. Es un cómic como que
tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde lo reediten, que es fácilmente como regalable para alguien que quiera leer, para sacarlo un poquito como del mundo de las capas, porque lamentablemente eso es como el género que manda en el cómic norteamericano. Pero este tipo de autores son como los que te permiten decir, mira, sí, esta gente ha trabajado haciendo como cómic de superhéroes, pero mira qué es lo que hacen cuando no hacen las cosas como que ellos quieren hacer, que no tienen que depender de personajes ajenos ni reglas ajenas. Y este cómic demuestra un poquito de eso, como es bien flexible, es divertido, es súper divertido. Y en general fue una de lectura bien entretenida y me parece un buen cambio de lectura después de mi recomendación que era como súper escabrosa y complicada. Me gustó así como el movimiento del péndulo que se movió hacia otra parte y el tipo de variedad que permite este club de lectores y este tipo de autores también. Rodrigo, Ya. tu Bueno, turno, hemos por favor. tenido varios autores que gráficamente son muy distintivos como en el último tiempo. Porque, ¿qué hemos tenido el último que vimos? Fue Corben, Junji Ito, ahora Yo asesino. Yo Asesino también, tuvimos claro entre medio. Keiko. Hemos tenido harto cómic así como que gráficamente llama mucho la atención. Y estaba pensando y dije, ¿a qué podría ser como que tenga igual porque me gustó esto medio cómico, medio leganito? Bueno, yo recomendé Mister Invencible, que igual era como de comedia. Hemos tirado hartas cosas como entre medio. Diferente. Sí, y se me ocurrió una serie que yo no he terminado de ver. Yo no he terminado de ver este cómic porque son hartos capítulos, son como 60. Chua. No, pero que mezcla elementos de terror, pero más que nada humor. O como humor negro, como lo que vimos acá. Es de un autor que ya recomendé hace un tiempo, pero el equipo creativo no es el mismo. Porque se acuerdan que hace no tanto recomendé Outer Darkness, que era esta serie que yo dije que le iba a gustar a otro libro que no la vio porque no se conectó ese capítulo. Sí, pues como lo único que me faltaba va a recomendar Chu. Sí, voy a recomendar Chu. O sea, paréntesis, ¿sabes que se me la recomendó un jefe, güey? Un jefe que cachaba que yo leía cómics y cosas. Me dijo, Felipe, ¿dónde bajáis tus cómics? Y ¿Dónde compras? ¿Dónde No, compras? pero yo no pirateo, dijiste, no. ¿Cómo se me pidió aplicaciones para leer y le recomendé algunas y divertido, era un jefe joven y me dijo, Felipe, me leí una muy buena, chivo, debería leerla. Dije, bacán, cuando pueda. Nunca me la leí, ahora le voy a poder decir. Bueno, ya no es mi jefe, ya, pero. Le voy a decir que al fin le hice caso. Entonces, bueno, pero déjeme hacer la recomendación bien, porque se adelantó Felipe. Perdón. El autor de Outer Darkness, que el fondo era, si no me equivoco, déjenme acordarme aquí, Lyman. porque uno es John Layman y el otro es Rob Guillory. John Layman es el escritor. John Layman, sí, y Rob Guillory es el dibujante. Entonces, John Layman era el mismo guionista de Outer Darkness. Aquí él es los guiones, pero el dibujante, que se llama Rob Guillory, que también tiene un estilo muy particular de dibujo y que es muy bueno para hacer comedia. A mí me gusta mucho la comedia visual que él hace. Él también ahora tiene una serie independiente, porque Chu terminó hace algunos años, que se llama Farmhand, donde él hace labores de guión y de dibujo. Y que también mantiene bastante el mismo tipo de humor y el estilo que lo caracteriza. Entonces, Chu, una serie muy particular, donde es un mundo parecido al de nosotros, pero que la gripe aviar es como el COVID. La gripe aviar dejó la cagada, así. Y entonces se armó la agencia gringa, que es como la FDA, se volvió tan importante que ahora es como el FBI, ¿cachai? Es más importante que el FBI. Que la Food and Drug Administration, por los que se encargan de los problemas de droga y de hueá alimentaria.
Entonces, en el fondo es como que la Seremi de salud, ¿cachai? Pero la parte de alimentos se volviera como el FBI. Y el protagonista, Chu, es un psicópata. Que suena raro el nombre. Y un psicópata es una persona que en el fondo, cuando come algo, puede percibir cuáles fueron los últimos momentos de vida de esta cosa que él comió. Es como que tiene una conexión psíquica a partir de las cosas que come. O sea, por ejemplo, si él se come un pedazo de pollo, él puede ver así cómo al pollo vivió, cómo al pollo lo mataron, etc. Y entonces lo usan para resolver crímenes, pues, porque cuando se muere alguien, le dicen, ya, pues, weón, fíjate cómo murió, y el weón llega y le come, no sé, un pedazo de dedo al muerto, ¿cachai? Y revive cómo fue su muerte, pues. Entonces tiene varios elementos así como medio grotescos, medio de, así Eso como... me recuerda un poco a iZombie. Sí, pues, iZombie sacó cosas de Chu, creo, porque creo que Chu vino antes, me da la sensación. Si no me equivoco en los años, Chu es del 2009. Sí. iZombie es como el 2012, creo. Entonces, y no solamente, bueno, ahí vamos a ver de que no solamente existen los psicópatas, sino que también hay otra gente que tiene poderes relacionados con la comida. Y esta es una historia como que te mezcla elementos de comedia con elementos de espionaje. Entonces, es una serie que mezcla varios elementos, es bien interesante. Tiene una buena historia, aparte de tener una trama rara. Y esto es lo que les decía, esta fue la historia que los locos publicaron como una vez con el capítulo 25, después del capítulo 12, así. Y que después publicaron todos los capítulos que están entre medio. Como que se hicieron un auto-spoiler, así. A propósito. Ahí tenemos Como para para especular. entender cómo va a ser la serie en el futuro. Entonces, es una serie bien rara. Es una serie bien rara, pero una serie que fue de lo más vendido en Image cuando estaba saliendo. Y que es una serie que ganó muchos premios, ganó varios Oye, Eisner. guarda un poco para la otra. Llevamos harto rato hablando del archivo. Dejémoslo ahí. Te dan la volada, Mendes. Así que eso, estaba pensando, yo creo que los primeros 10 capítulos estaré bien. Ah, los primeros 10. Ya. Ok, Sí. dale. Espérate, Son dos arcos de historia, pero son cortitos. Claro, igual ya. serían como 2 trades más o menos, pues, ¿no? Son Claro, dos, pero de 120 páginas, más o menos. dos arquitos. Ah, Ya, pues. quedamos con Chu entonces. Pues, Ya. shu. Ya, muchachos. Así que eso, Ya, gente, pues. nos estamos viendo la otra semana. Nos Chao, estamos chao. viendo, Estén chicos. bien. Caballeros. Cuídense. Con gustazo, como siempre. Chao.